Buenos días con todos, con todas. Disculpen que no tengo ahora una cámara. Soy Patricia Pinto y trabajo acá en Descosura, en la oficina de comunicación. Eh, Gustavo Petro y Francia Márquez llevaron a los ciudadanos colombianos a las urnas, quienes les dieron la victoria en la segunda vuelta con el 51% de los votos. Petro se convirtió en el primer presidente de la izquierda de ese país, que no es poca cosa si tenemos en cuenta la historia de aniquilación de líderes sociales y políticos de izquierda que hay en Colombia. Y la lideresa social, Márquez, la vicepresidenta, se alza como la primera mujer afrodescendiente en un cargo tan expectante como la vicepresidencia. Ella fue responsable del arrastre de la votación para conseguir esta victoria. Petro, en su primer mensaje como presidente electo, ha prometido un cambio de verdad y que no va a traicionar al electorado, pero lo tiene complicado, pues la coalición tiene la minoría en el Congreso, la coalición de izquierda me refiero, y ha presentado un programa ambicioso para un pueblo que espera transformaciones desde hace tiempo. ¿Qué tipo de izquierda llega al poder en Colombia con Petro? ¿Será un gobierno populista? ¿Qué significa esta victoria para la geopolítica en la región? Para contestar estas y otras preguntas nos acompaña hoy Darío Restrepo, filósofo de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, especialista en economía y sociología política del Instituto en Estudios de Países en Desarrollo de Lovaina, profesor universitario en la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia, autor de varios libros sobre descentralización y participación comunitaria. Y también miembro de la Fundación de la Participación Comunitaria Parcomún de Colombia y presidente de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial RINDE. Le pedimos a todos mantener sus micros y cámaras apagadas y tras la exposición de Darío tendremos un espacio para su participación. Adelante, Darío. Muy buenos días. Gracias, Patricia. Gracias, Molvina. Gracias a Desco. Ya la segunda ocasión en que me invitan en pocos meses a compartir con ustedes. El presidente de RINDE es Alejandro Becker, aquí con nosotros. Claro que aquí hay una propensión a tratarme como presidente eterno, como el que acaba de ser derrotado políticamente en Colombia. Así que hay que derrotar a los presidentes eternos y saludar al nuevo presidente ya hace un año nuevo, Alejandro Becker. Pocas veces, quizá ninguna antes, se ha escrito tanto sobre un acontecimiento en Colombia, quizá también en otras partes del mundo, eh, electoral en Colombia, claro, porque ya no hay el monopolio de los medios de comunicación, de radio, televisión y prensa, sino que ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo es comentarista y eso es un reventón, ¿sí? Una efervescencia. Así que si uno juiciosamente se dedicara 8 horas al día a leer todos los análisis e interpretaciones, pues trabajaría a tiempo completo y le quedaría faltando para eh, opinar sobre lo que acaba de pasar. De tal manera que es decir que yo, dicho, voy a sencillamente, por la gracia de ustedes, compensar en una treintena, quizá larga, de minutos, las grandes cosas que se dicen de lo que está pasando en Colombia. Primero, y la que más importa, el acontecimiento distópico, como dicen ahorita, ¿no? Disruptivo, único en la historia nacional desde dos sentidos. Primero, porque en Colombia ha habido alternancia, más no alternativas. Quiere decir alternancias entre las élites. Durante todo el siglo XIX, desde 1810, antes de independizarnos, ya había unas pugnas entre las élites y eso atravesó todo el siglo, con 9 guerras civiles. Se aliaban y se rompían y se iban a las guerras y empezamos el siglo XX con una guerra absolutamente devastadora y unos grandes conflictos en la primera mitad del siglo XX, digamos, eh, que, han, que han hecho de Colombia
uno de los países más estables desde el punto de vista político, porque siempre hay elecciones, siempre hay partidos, siempre hay oposición, pero que ha pasado por las armas, por las sangres, por las confrontaciones, de tal manera que entre 1943-48 a 1953-58 nos fuimos a lo que en Colombia llamamos la violencia, o sea, huácate, un grandísimo acontecimiento de confrontación. Siempre el pueblo es el que pone los muertos, pero entre élites, ¿sí? Y después vino la guerrilla contra el sistema y, digamos, nunca pelechó en demasía esta guerrilla. Así que es la primera vez que llega al poder, digamos, un representante que no hace parte de estas confrontaciones intraélites que atravesaron todo el siglo de la independencia e incluso hasta mediados del siglo pasado. Gustavo Petro no es un aparecido, él fue senador de la República, es y lo era, digamos, exactamente antes de las elecciones, fue alcalde, fue gran promotor investigador de la mayor investigación sobre la corrupción en la ciudad de Bogotá, dirigida por un alcalde de izquierda, siendo el de izquierda, entonces, ¿sí? Fue el mayor promotor e investigador de la mayor denuncia que se ha hecho en el Congreso de la República sobre las relaciones entre la clase política, calculada más o menos en su momento en 35% de ella en relación directa con mafiosos, ¿sí? Y con el narcotráfico. Entonces, pues es una Dalit de la lucha contra la corrupción de la izquierda y en el país y en su ciudad, digamos, y de la connivencia entre política, mafia, instituciones y negocios. No es un aparecido, por tanto, pero digamos, ese es lo primero a resaltar. Es la primera vez que en Colombia accede al poder por la vía electoral, legal, masiva, política, un representante que no hace solo una alternancia dentro de las élites, sino que vienen los movimientos, digamos, y las experiencias alternativas. Lo segundo es Francia Márquez. Es que uno no sabe qué es más espectacular. Mujer negra, de estrato popular, desplazada, madre, cabeza de hogar en un principio, de una región que ha sufrido todas las guerras, que es presa de la voracidad por los recursos naturales, lideresa ambiental con premios internacionales, con reconocimiento nacional. Eso es de una importancia mayúscula desde el punto de vista del impacto en la cultura política, ¿sí? Más allá de lo electoral, porque, claro, desde 1810 se viene diciendo, si hacemos la independencia, entonces hay liberación de los esclavos. Y se repitió en el 20, y se repitió en el 22, y se repitió en el 30 y en el 40, y como por allá hasta 1853 no se logró esa liberación de los esclavos. Pero decir que hay igualdad racial de ciudadanía en Colombia es insostenible. porque, porque esa población, ¿sí?, se asentó tanto en ese Caribe como en ese Pacífico, que fue el que votó ahorita masivamente por Petro y por Francia, de tal manera que a pesar de que haya una igualdad jurídica y una igualdad política, hay una estructuración socioterritorial y unas etnias racializadas eh, que tienen niveles por encima de los promedios en cuanto a pobreza y en cuanto a precariedad en las infraestructuras, en el poder político, en la representación política, en la economía legal, en el acueducto, en el alcantarillado, en la salud, en la educación, en los planes de alimentación, ¿sí? O sea que el racismo no es únicamente una cuestión de proclamar que todos somos iguales y tenemos derecho al voto, porque él se estructuró socioterritorialmente y tenemos unas poblaciones que después de 200 años de independencia todavía viven en los márgenes empujados del desarrollo de la legalidad, de la representación, del bienestar alcanzado, por crítico o criticable que sea desde el punto de vista, digamos, del bienestar, del consumo, de los servicios
públicos. Ese es un acontecimiento para mí de la mayor significación cultural que una persona de esos territorios negra y que encarna a través de su historia de vida, digamos, el sufrimiento pasado y actual de que son empujados, violentados por la avaricia de apropiarse de los recursos naturales, haya sido parte de la fórmula electoral y sea hoy la vicepresidenta de la República. Es como en algún momento dado dijo Petro, no somos presidente y su fórmula vicepresidencial, si somos uno y una, y ellos fueron los que obtuvieron la victoria. Ese es el primer punto. El segundo punto son los mapas, de los cuales ya empecé a hablar. Veamos una C y veamos una O, como en Bolivia, ¿sí? Una rosquilla que está compuesta por una C y por una O. Esta C arriba es el océano Atlántico, ¿sí? El Caribe. Por este lado de mi puño es el Pacífico. Y por abajo es la frontera con Ecuador y con Perú. Y acá está el círculo. Y en el puño, aquí, en mis altos de los puñitos, está la frontera con Venezuela. Bueno, esta C es ahí donde ganaron Petro y Francia. Es decir, las fronteras. ¿Por qué esas fronteras? ¿Y quiénes están en esas fronteras? Entonces, varios puntos. Uno, Colombia se desarrolló en la zona andina, ¿sí? Desde la colonia. Y voy a hablar varias veces de la historia porque son movimientos estructurales, digamos, de recomposición política de los territorios y de sus poblaciones. Nos desarrollamos en la zona andina, ¿sí? Y todo lo alrededor fue fronterizo, marginado, importó y sigue importando prácticamente por sus recursos naturales, legales o ilegales, ¿sí? Desde el banano y el tabaco hasta la marihuana, la coca y los recursos forestales. Esa C es la C donde mayoritariamente el voto fue por Petro y Francia. Con un par de cuestiones que hay que decir, muchos votos en Cali y muchos votos en Bogotá, que son los grandes sumideros de la población desplazada de esa C. Son los receptores de la violencia, son los receptores de esa gente que no tiene oportunidades de desarrollo y de bienestar y que van invadiendo, digamos, las ciudades y en particular la ciudad de Cali, y Bogotá sí es el sumidero de todo. Y el centro oriente es el centro oriente con grados relativos mejores de desarrollo. No voy a dar muchas cifras porque pues yo sé que en una conversación uno da muchas cifras, uno se pierde, pero en los departamentos 16 que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez, tienen el 29% del Producto Interno Bruto total del país. En los que votaron por el candidato Hernández, el 45% del PIB, ¿sí? Entonces hay mucho mayor desarrollo relativo en las zonas del oriente, de ese centro oriente. El 40% de la población, 40% de la población es la que está en ese menos del 30% del PIB, y ahí se votó 66% por Gustavo Petro. Más en Bogotá, que tiene el 26% del PIB, y el voto fue cercano al 60%. Entonces sí concentra, digamos, una concentración socioterritorial de las preferencias y tiene mucho que ver con las fronteras del desarrollo, con las fronteras del centralismo, con las fronteras de la marginalidad construida y mantenida por más de 200 años. ¿Sí? Esos son movimientos estructurales de las sociedades, donde una parte de esa sociedad que nunca ha tenido acceso al poder, ni al desarrollo, ni al bienestar comparativamente con el resto, ¡guau!, emergió, y por eso es un acontecimiento mayor en la historia política nacional. Es el mismo mapa de la C con su centro, el del plebiscito. Cuando se le preguntó a los colombianos, ¿están ustedes de acuerdo sí o no con
el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Sí, no, ese era prácticamente el mismo mapa. También el país quedó representado casi que por mitades, como esta vez, ¿sí? Me faltó decirle que un poquito en el puño acá, en la frontera con Venezuela, se los dije, pero repetir, se saben que han salido más de 5 millones de venezolanos, buena parte de ellos están en esa región y se van, digamos, hasta Estados Unidos y hasta Chile, ¿sí? Pero hay una gran concentración en esa región, entonces la precarización del trabajo, porque hay gente que está en la máxima necesidad y trabaja por menos de la mitad de lo que el mercado laboral regional, digamos, establece, pero también donde el discurso de si votan por los alternativos, esos son castrochavistas, esto será generalizado, esa situación en Colombia. Entonces, allá son mucho más sensibles y susceptibles a ese discurso del miedo, de que todo lo que sea alternativo a las élites de poder es el comunismo, es el castrochavismo, es el empobrecimiento, es la dictadura, es todo eso. Eso pues es el discurso que también se dijo en el Perú, se dijo en Chile, se dice en Ecuador, se dijo hasta en Estados Unidos respecto de Biden, que era un representante del Castro chavista. Lo otro sobre los mapas, y con eso paso al tercer punto, es 50-50, casi 50-50, con preferencias socioterritoriales muy marcadas, con diferencias en estos territorios. El oriente también es fronterizo, es centro-oriente, hay una parte central muy importante con unos niveles de desarrollo mayores, con mayores infraestructuras, salud, educación, vías, acueducto, pero hay una parte fronteriza, una parte de la parte fronteriza es el gran temor por, por el deterioro de calidad de vida, por la estampida, digamos, venezolana, y la otra es, digamos, un asentamiento de élites regionales. Las élites regionales son importantes en el análisis, ya volveremos sobre ellas. Unas están siendo más cuestionadas y están perdiendo poder político regional y nacional, y otras todavía, digamos, vienen como en segunda ola y todavía tienen un control político sobre la población, sobre las instituciones, sobre los mercados, y yo creo que eso se expresó en el Oriente mucho más que en el Occidente, donde el deterioro del control político de las clases territoriales tradicionales es mucho más avanzado. Lo primero fue el significado de la ruptura, lo segundo, un poco los mapas y sus significados sociales, sociológicos, históricos. Lo tercero es por qué fue posible. Hay varias cosas que concurren en esta posibilidad. Primero, para empezar por alguno de los primeros, ¿no es cierto? El proceso de descentralización. En Colombia el presidente nombraba gobernadores, que nombraba alcaldes, eran dos partidos para salir de esa guerra de la violencia de mitad del siglo pasado, pues pactaron y dijeron, usted será presidente 4 años, y yo 4 años, después usted 4 años, y después otro yo 4 años, y entre tiempo los ministros son la mitad suyo y la mitad mío, los gobernadores la mitad suyo, la mitad mío, los alcaldes igual, la diplomacia internacional, un pacto así súper sellado de que no nos matamos y compartimos todo. Desde la década del 80, sus finales de los 80, empezó el proceso de descentralización, con la posibilidad de elegir alcaldes y gobernadores, con transferencia de recursos y con transferencia de la política social básica, salud, educación, agua potable y saneamiento básico, más otros sectores, pero estos cuatro concentrando más del 80% de las transferencias de las instituciones, de los objetivos que han hecho avanzar muchísimo, digamos, las coberturas de política social en todo el territorio. ¿Por qué lo que acaba de pasar es fruto de la descentralización? Pues porque emergieron alcaldes y movimientos sociales que pudieron llegar a ser, digamos, a expresar en movimientos alternativos. Indígenas, alcaldes o gobernadores, clases medias, líderes sindicales, alcaldes de Bogotá, curas izquierdosos, alcaldes en Barranquilla, en Cúcuta. O sea, la emergencia de movimientos no controlados por las élites y sus dos partidos tradicionales fue posible gracias al movimiento de la descentralización que empezó en los 80 y en los 90, y se hizo un ejercicio de saber gobernar, no solo saber oponerse y reclamar derechos, sino administrar ciudades,
pequeñas, medianas y las más grandes del país. Bogotá, Medellín y Cali actualmente no hacen parte sus alcaldes y la alcaldesa de Bogotá de la herencia de los partidos tradicionales o de las élites, sino que son parte de clases medias politizadas de los movimientos alternativos. Y ya es normal, ya no es una novedad que las grandes ciudades del país estén en manos de movimientos políticos alternativos. Y eso es el fruto de la descentralización. Pero repito, además en pueblos medianos y en pueblos pequeños, indígenas, mujeres, campesinos, intelectuales, curas de movimientos sociales, ONGeros, ¿sí? Empresarios, mafiosos, todo el pelambre de la diversidad nacional rompió las cadenas del bipartidismo y, digamos, se apropió de las instituciones descentralizadas. Por lo tanto, lo que pasó en parte es fruto de la descentralización, pero también de sus límites. Les decía, la descentralización es elección de alcaldes y gobernadores y por tanto el ejercicio de gobierno desde los 90, 30 años después, permite que tenga presidente aquellos que han experimentado el poder local, del poder local al poder nacional. Pero también les advertí, les repito, que la descentralización ha sido de política social, salud, educación, saneamiento básico, agua potable y otros sectores, pero en segunda importancia, más no de política económica. La política económica siguió siendo el resorte nacional y con un manejo pro mercado o hacia mercado, digamos, privatizar, flexibilizar, apertura comercial, apertura económica, primacía a la intermediación financiera, pero no es función del Estado, como dice el plan de desarrollo del presidente saliente Duque, cerrar las brechas en la capacidad de desarrollo entre regiones. Eso el mercado es el que debe asignar, más no el Estado. El Estado no debe hacer planeación del territorio, no debe cerrar brechas en el desarrollo económico. Eso es lo que ha imperado con fuerza desde los 90 hasta acá. Esos mismos 30 años de la descentralización ha sido 30 años del neoliberalismo. Entonces, mientras que se difundió el pluralismo político y se difundió la política social, se hizo la primacía de promercado desde el Estado, lo que ha aumentado o por lo menos mantenido las desigualdades en cuanto al desarrollo económico. Mucho más cobertura de política social, mucho menos índices históricos en el mediano y largo plazo, digamos, de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza, pero sigue concentrado las posibilidades del desarrollo económico, el empleo formal, las empresas, los ingresos, con todo lo que eso significa en relaciones de poder. Y por tanto, la clase política con poder, por tanto, los presupuestos, por tanto, las infraestructuras, por tanto, la educación de calidad, por tanto, la salud de calidad, por tanto, el desarrollo y el poder del desarrollo sigue altísimamente concentrado, imparasitable, inamovible con el proceso de descentralización. Entonces, miren la tensión que se fue generando. Mayor cobertura de política social, mayor apertura del espectro político hacia los territorios, pero concentrada el poder económico con la capacidad que tiene esa concentración de expresarse en poder político, en poder institucional, el poder sobre el bienestar y el poder sobre la distribución de la representación y de las oportunidades en el desarrollo. Eso es lo que acaba, esa etapa es la que acaba posiblemente de levantarse porque lo que pasa es fruto de la descentralización, tanto por su lado de apertura política como por el lado de la mantención de la concentración del poder económico y por tanto de la marginalidad de esa C. Esos son los territorios del no desarrollo de las oportunidades económicas. Por eso son los territorios que expulsan hacia Cali, que expulsan hacia Bogotá y digamos eso es lo que acaba de expresarse. Ese era el tercer punto con un detallito que me acabo de acordar que hacía parte de lo anterior y es que además de ese rasgo socioterritorial que se expresó, ¿sí? Y que gracias a la descentralización se incubó y gracias a los límites de la descentralización, ¡pah!, levanta la tapa para decir también esto es un problema de desarrollo y no únicamente de política social, digamos, importa
recordar sobre este punto que también se expresó dos cosas muy importantes. La cuestión del medio ambiente. La cuestión del medio ambiente como parte de la vida de los pueblerinos. Francia Márquez es una lideresa reconocida internacionalmente por la defensa de su territorio, de sus recursos, de su río, ¿sí? Eh, y ese movimiento en Colombia es importante. Ha tratado de ser contenido por la muerte, ¿sí? Por la persecución, por la estigmatización y por la vía legal de no dejarlo expresar popularmente con las consultas populares sobre los proyectos, pero se expresa y está ahí y hay una gran sensibilidad, pero igualmente las clases medias de las ciudades y en la academia es, digamos, quizá de los pocos consensos que existen desde el sector popular en los territorios marginados y fronterizos con las clases medias de las ciudades y las élites académicas, esa nueva sensibilidad de oye, no lo estamos haciendo, no podemos seguir destruyendo la naturaleza porque los negocios explican todo y tendremos plata para hacer política social compensatoria. No, no, no. Entonces, eso se expresó de manera muy importante y eso hace una relación estructural entre los movimientos de los márgenes con los movimientos sociales de las ciudades y con sus élites. Y eso se expresó en el programa y se expresa, digamos, social y políticamente en Gustavo Petro y Francia Márquez. Y lo otro es que votaron mucho más jóvenes y votaron más abstencionistas, quiere decir gente que no votaba, que votó, ¿sí? Entonces, la irrupción de la juventud ha sido también muy importante. Porque además fue posible, además de por el neoliberalismo y sus límites, por un agotamiento del neoliberalismo, ¿sí? Además de la descentralización y sus límites, esto fue posible también por un agotamiento del neoliberalismo. A mí me impactó, y quiero compartirles esto, que el candidato Hernández, ¿sí? Decía, miren, con la apertura comercial entra una cantidad de alimentos. Entonces, arruinamos a los campesinos y a los productores medios y hasta los grandes. ¿Sí? Y estos campesinos se fueron para la ciudad a tener una vida miserable. Y otros se quedaron en el campo y se enrolaron en las guerrillas o en los paramilitares. Y se pusieron a cultivar coca. Así que la droga y su desarrollo desde los 90 es el producto de la destrucción de los procesos de producción de alimentos en el campo por el neoliberalismo y la apertura comercial. Y la pobreza en las ciudades y la vida miserable y la inseguridad que eso trae es también alimentada por esa apertura. Por lo tanto, tenemos que poner aranceles. Por lo tanto, tenemos que bajar los impuestos a los productores pequeños, medianos y grandes de alimentos. Por lo tanto, tenemos que hacer cuestiones de asegurar compras. Y eso, por lo tanto, es el mismo discurso de Gustavo Petro sobre ese punto. ¿Sí? No era retórica, creo, ¿no? No. Es que hay una fracción, digamos, que es muy crítica a el problema de la apertura comercial indiscriminada por las consecuencias que eso trajo y en un contexto internacional con subida de los precios de los alimentos, de la inflación generalizada y con tendencias en Estados Unidos, en Europa, o sea, en los países principales del capitalismo mundial, a proteger sus mercados nacionales y reinstalar un cierto proteccionismo que mantenga, digamos, unas soberanías alimentarias y una soberanía sobre la producción de los bienes básicos que no fragilicen a través de la interdependencia globalizada las cadenas de suministros. Entonces hay una fracción que dice, wow, se nos fue la mano, cambió el contexto internacional, aquí en el neoliberalismo ya no nos sirve, es necesario una protección de mercados, en particular agrarios, para la cuestión de la producción de alimentos, que tiene todo que ver con la incapacidad de los mercados formales de las ciudades de recibir todo este desplazamiento masivo que generó en el campo, desde México hacia abajo, para no hablar de Estados Unidos. La apertura comercial ha sido un expulsor de población del campo
a la ciudad, a una ciudad que no logra enrolarlos y por tanto alimenta la precariedad laboral, la inseguridad, la informalidad y la depreciación del valor del trabajo en general. Descentralización, crítica al neoliberalismo y sus consecuencias, obviamente, porque el neoliberalismo, digamos, pero no es el centro hoy de lo que he de explicar, trae procesos de desagriculturización, de desagrarización, de financiarización, de aumento de la dependencia de las familias, de las empresas y del Estado, del sector financiero, que no importa que la economía crezca o no, el sector financiero crece, entonces es la gran máquina de succión de valor de la sociedad, todos trabajamos para ese sector, pero evacúa, digamos, el valor de lo productivo, del empleo, de las infraestructuras, de las familias, del consumo, de la demanda a través de, digamos, el crecimiento, del acaparamiento de la riqueza y del valor en valores financieros altísimamente concentrados nacional e internacionalmente en las bolsas, ¿no es cierto? La tercera razón de por qué esto fue posible fue por el derrumbe del Frente Nacional y con eso termino este punto. Descentralización, agotamiento del neoliberalismo, crisis del sistema político en general, crisis de los partidos tradicionales, crisis que empezó con la descentralización porque ya no controlaban toda la vida política electoral del país, dispersiona al principio hacia los territorios, recomposición de las mayorías políticas desde los territorios, no solo desde los alternativos, que ya dije su importancia, sino desde la derecha. Los partidos nacionales se pulverizaron y se recompusieron a partir de las élites territoriales muy ligadas con el negocio de la tierra, muy ligadas con el negocio ilícitos de las mafias, pero incluso más allá y más rentable en muchos momentos que la droga, ¿sí? Y que las actividades mafiosas, el control sobre los presupuestos, sobre la seguridad social, sobre la salud, sobre las pensiones, sobre las infraestructuras, sobre el copamiento y el dominio, digamos, privado de carteles de la contratación sobre las estructuras descentralizadas del Estado y la mediación entre territorios y gobiernos nacionales. Eso explicó en muy buena parte, digamos, lo que ha ocurrido en los 80 y todo lo que va de los 2000 de las recomposiciones políticas territoriales, ¿sí? Con una fragilización de los partidos. Esos partidos son redes de carteles de contratación que tienen dominio sobre instituciones, contratos, licitaciones en diversos, digamos, sectores del gasto público y de la economía, ¿sí? Eso, digamos, esa crisis de los partidos es el perfecto escenario de los outsiders, lo que llaman en inglés, lo decimos out, fuera, siders, de lado. Los que vienen de por fuera de ese sistema, que eso es lo que representa en buena parte Rodolfo Hernández, y ya vendremos sobre él en particular. Entonces, crisis de los partidos, recomposición de estos partidos desde abajo, mucho como expresión de la fuerza terrateniente, de apropiación de la tierra, pero también muchos, no todos, ligados con fuerzas tradicionales de los procesos de acumulación que es tierra, ganado, grandes plantaciones, minería, narcotráfico y un agotamiento, digamos, de la capacidad de articulación política de ese discurso o de esas redes y esas fuerzas desde abajo hacia arriba. Cuarto punto, entonces, ¿qué dilemas se enfrentaron? ¿Sí? A mí me gusta decir, aunque sonara muy provocador al principio, parece que ya no tanto, vamos a ver, que en la primera vuelta se derrotó al neoliberalismo y se derrotó, en partes, ya lo explicaré cuál, y se derrotó el control político de la derecha, ¿sí?, sobre el electorado, y se derrotó esa recomposición que venían
desde los 90 de los grandes partidos tradicionales por abajo como copamientos de carteles de la contratación y de dominio de los mercados territoriales. ¿Cómo así? Hernández también. Ah, no era que uno era de izquierda y alternativo y el otro es la misma derecha. No, no, no es la misma derecha. Voy a tratar de decir tres cosas sobre Hernández. Voy a decir tres cosas sobre Hernández. Es una nueva derecha. Mucho más a tono, creo yo, con la derecha contemporánea y bastante antigua también, de Estados Unidos y de Europa. El discurso contra la política, contra el Estado, contra las burocracias, contra el costo de la clase política. Es que pareciera oír a Trump cuando hablaba de los señoritos perfumados de Washington, ¿sí? Y de los altísimos costos del funcionamiento de la política y del Estado, ¿sí? Eso, en esa derecha es el Estado mínimo, la clase política a menor costo y el conjunto de la orientación de lo público es hacia los empresarios y hacia el emprendimiento. En eso, clarísimo, que uno todavía sigue diciendo, eso es neoliberal, ¿sí? Pero con esa protección que dije, con esa crítica, que no me parece menor, a la apertura comercial, más la crítica a la intermediación financiera. Es que si ustedes echan una ojeadita por los discursos de buena parte de la derecha europea, ustedes verán que buena parte del discurso contra los bancos es de la derecha. Buena parte del discurso contra la globalización, en donde las naciones ya no toman decisiones, es de la derecha. Buena parte del discurso de la necesidad de proteger a nuestros campesinos, nuestro territorio, nuestra producción, es de la derecha. Y Hernández, creo yo, representa y expresó muy claramente esa necesidad de bájele las tasas de interés. Mire que yo lo hice en la construcción y por eso me volví multimillonario y es delicioso unos pobrecitos pagándome durante 16 años unas tasas de interés, pero menor que la de los bancos, ¿no es cierto? Y eso hay que hacerlo para el sector de los alimentos y subir aranceles. O sea, expresa ese legado neoliberal que nosotros reconocemos en América Latina, Estado mínimo, menos burocracia, menos sistema político, menos transacciones, más los recursos hacia el empresario, pero crítica a la apertura comercial, crítica a la intermediación financiera, es necesaria una protección de lo territorial y de lo nacional, y en eso me parece una derecha colombiana más a tono con esa derecha gringa y con esa derecha europea. Y por tanto también expresaba la crítica, digamos, a el neoliberalismo. Gustavo Petro, digamos, mientras que Rodolfo Hernández es menos Estado, Gustavo Petro más Estado. Mientras que Rodolfo Hernández es menos sistema político, Gustavo Petro mucho más política, más actores, con más territorios, con más escenarios de la política. Mientras que Hernández es el orden a través del mercado y de los empresarios, Gustavo Petro mucho más, aunque la palabra no la use mucho, construcción de escenarios de lo público donde quepan, digamos, todos los territorios, actores y representantes de diversidades, de la pluralidad de los intereses, digamos, ¿no? Hay una referencia muy importante en Hernández, que casi gana por eso, sí, es el líder y la comunidad. No sé si ustedes, son comparaciones, las comparaciones siempre son limitadas, ¿no? Si han leído discursos del Duce, del italiano, ¿sí? Líder comunidad, y la intermediación es corrupta, es costosa, es innecesaria, no la podemos saltar por encima. Entonces, esa crítica permanente, toda la política y todos los políticos son ladrones, son corruptos, son ratas. Y lo que necesitamos, y mi compromiso es con la comunidad.
y la comunidad es la que con ella formularemos los proyectos, los llevaremos al Congreso y el Congreso los tiene que avalar y el que no le avale, le pongo un afiche gigantesco en la Plaza de Bolívar para mostrarle a la ciudadanía quiénes son los que se están oponiendo. Es la disolución de la intermediación entre el caudillo y la comunidad, ¿sí? Que es, digamos, una expresión bastante abstracta. Eso es lo que representaba esa opción de derecha, Estado mínimo, menos burocracia, menos democracia, menos intermediación, relación directa, caudillo líder, comunidad, Estado empresarial, con protección y con menores costos de transacción, versus más Estado, más política, más transacciones, un sistema político que le dé más poder a los que menos poder han tenido, más visibilidad en escenarios de concertación, digamos, ¿no? Bueno. Se me perdió el índice. Encontré el índice. Entonces, vamos para el quinto punto. Primero, las rupturas y sus significados. El segundo, los mapas y su significado. El tercero, por qué fue posible. El cuarto, los dilemas que se enfrentaron. El quinto, las características del programa de Petro. En Colombia y desde afuera dice izquierda. Entonces, izquierda es necesariamente estatista, es necesariamente comunista, es necesariamente... no, el programa de Petro desde hace ratos, en lo económico es cepalino, CEPAL, 1960, 70, ¿sí? Es la expresión del desarrollo del capitalismo desde América Latina, que no podemos sencillamente seguir el ideario y las recetas de los países capitalistas centrales porque esto es un sistema interconectado y nosotros vendemos naturaleza e importamos conocimiento y manufacturas y por esa vía siempre vamos a estar dependientes del ahorro externo, del conocimiento externo, de las redes de comercialización externa y con unos diferenciales de valor importantes, entonces nuestra riqueza siempre tendrá menos valor que aquella que es una riqueza que ha tenido intervenciones tecnológicas y científicas y que por lo tanto para desarrollar América Latina se requería, digamos, unas políticas diferenciadas a aquellas del capitalismo central. Eso es Petro. Fíjense, vamos a ver, quizá dentro de pocas horas lo sabremos, pero lleva semanas, si no más, y meses diciendo necesito un pacto con los liberales, necesito un pacto con los liberales, pero el viejo liberalismo, no el neoliberal, sino el de las causas sociales, el de la industria nacional, el de la producción de alimentos nacionales, aquel que construyó el Estado nacional con industria, con agricultura, con obreros, con trabajo formal, con capacidad de aumentar la demanda de los circuitos virtuosos entre aumento de la demanda, aumento de la producción, valor agregado. Eso es lo que dice desde hace meses, sino desde hace años. Es el discurso de la CEPAL. Con unos temas nuevos, que es el del medio ambiente, ¿sí? La necesidad de hacer la transición energética, o sea, transformar Ecopetrol, que es la gran empresa petrolera, en una empresa energética, o sea, no solo de petróleo, sino de energía. Entonces, que se use recursos de Ecopetrol para aumentar las posibilidades, la inversión en energía eólica, en centrales eléctricas, y en fuentes diferentes, agua, sol, viento, naturaleza, que no sea únicamente el recurso, digamos, fósil, desde los recursos mismos de la energía de petróleo, carbón y gas, ¿sí? Entonces, ese tema es muy importante. Yo quisiera que fuera más importante, pero está atravesado por muchas de las cosas que dicen la cuestión territorial, en el sentido en que ni el neoliberalismo ni la CEPAL de antes tuvieron una estrategia de cerrar brechas y de ampliación del mercado nacional por la vía de los mercados territoriales. Y creo que aquí, además, es cepalino, introduce el tema de la urgencia del cambio climático y de la transición energética
el tema de lo territorial va a ser muy importante por la C que representa, porque se crea el Ministerio por la Equidad, porque es un reconocimiento de que las fracturas no son solo sociales, sino socioterritoriales y étnicas, y entonces es muy posible que haya más recursos, más instituciones, más representación, más integración del país, y entonces el tema territorial como ampliación de democracia, pero también como ampliación de desarrollo, me parece que lo expresa de una manera importante su programa. Y lo otro, todos estos nuevos derechos, ¿no? El derecho de las identidades y prácticas sexuales diversas, el derecho de los jóvenes, los derechos artísticos, los derechos al medio ambiente, los derechos de los territorios, los derechos de las etnias, los derechos religiosos diversos, o sea, la cultura de la explosión de los derechos diversos, yo creo que se expresa de manera importante en ese programa. Entonces, no es un programa comunista, no es un programa estatista, aunque el Estado está reclamado tener un mucho mayor protagonismo en luchar contra el centralismo, contra la discriminación, contra la disolución de los tejidos socioproductivos, y por lo tanto el Estado será un poco más proteccionista, más regulador, más interventor, dará más crédito y, digamos, será un líder en el asunto, pero no es la vieja izquierda estatista, no es la izquierda, digamos, que se identifica mucho más con lo que hicieron y hacen en Venezuela. Retos, y con eso termino. Primero, hay muy poco espacio económico, ¿no? La política apasiona mucho y no es un límites económicos. Más del 63% de lo que se produce es deuda, hay déficit fiscal, y los alimentos y sus precios están disparados, hay inflación que bordea el 9% en los últimos 12 meses, no hay posibilidad ninguna de que nos siga aumentando, se creció mucho el año pasado, es muy difícil sostenerlo este año, la guerra en Ucrania más el fenómeno de la inflación mundial, ya no hay quien no hable en Estados Unidos y en Europa de recesión, o sea, combinación de una subida general de los precios con un relantecimiento, ¿sí?, de la actividad productiva y por tanto del consumo. Quiere decir que nos vamos hacia un par de años súper complicados en el mundo entero, y Colombia no escapa, en donde hay aumento de precios con menor actividad económica. Hoy el petróleo está disparado, pasado mañana es posible que caiga la demanda de petróleo porque cae la actividad económica, y del petróleo vive Colombia. Entonces, la cuestión económica tiene unos márgenes muy estrechos, deuda, déficit, dependencia de un bien que hoy puede traer mucha plata, pero mañana él mismo será, digamos, así como es uno de los principales culpables de la inflación, será uno de los principales culpables de la depresión económica, ¿no es cierto? Con un desempleo siempre mal contado del 11%, o sea, que está por encima del que estaba antes de la pandemia, con un sector informal gigantesco, con unas intermediaciones del sector financiero, todas esas realidades siguen existiendo, enorme, con un sector que creció durante la pandemia, o sea, que creció mientras que la economía decrecía, quiere decir que se tragó una parte cada vez mayor del pastel, que es muy reacio, digamos, a ceder la intermediación, que se expresa básicamente en todo el tema de la seguridad social, pero también en todo el tema, digamos, de la financiarización del conjunto de la vida, del trabajo, de los ahorros, porque ellos intermedian en prácticamente toda actividad social y productiva que se genera, ¿sí? Sigue siendo un país víctima de la desindustrialización, de la desagriculturización. Hay 16 millones, la última vez que se contó, de colombianos con hambre. 54% de la población tiene vulnerabilidad alimentaria. Es decir, que se nos viene una crisis, una pandemia del hambre gigantesca, con un sentimiento de que, quitamos la tapa,
ahora sí somos poder. Eso puede dejar mucha impaciencia, ¿sí? De que, bueno, entonces esto tiene que ser rapidito y ya y mágico, ¿no es cierto? Entonces, deuda, déficit, desindustrialización, desagriculturización, hambre, mucho auge de la necesidad de voltear la hoja lo más rápidamente posible en un escenario, vuelvo y repito, donde es inevitable que suba la inflación, que es sobre todo de alimentos, que Colombia importa 13 millones de toneladas de alimentos, que ha dejado de producir una cantidad de alimentos que producía antes, maíz, importa y sorgo y soya y frijoles y lentejas y arroz y aceite y la canasta básica familiar, ¿no es cierto? Entonces, eso no es tan rápido ni tan mágico de que volvamos a, de para atrás, echemos la película de para atrás, volvamos a la década del 70 donde producíamos mucho más de alimentos. Esa es la línea, creo yo, correcta, inevitable, va a ser inevitable, ¿sí? De la producción hacia la soberanía alimentaria, mercados, circuitos cortos, mercados campesinos y comunitarios. Eso es inevitable, inevitable y absolutamente deseable, pero en digamos, en un escenario de mucha urgencia y mucha estrechez del espacio económico. Eh, Dejo para después lo que son los retos de la política, digamos, más inmediata, cómo constituir un gobierno, cómo hacer un programa de gobierno, el acuerdo sobre lo fundamental, cómo se están moviendo las diferentes expresiones políticas, más en la coyuntura de inicio del gobierno. Por el momento dejo. Gracias. Listo, Darío, muchas gracias por esta exposición. Abrimos ahora sí los micros a las personas que quieran participar con un comentario o con consultas a nuestro invitado de hoy. Pueden abrir su micro y su cámara. Gustavo, adelante. Solamente para dar tiempo a las demás personas a sus reacciones, me parece interesantísimo y muy esclarecedor la exposición que agradezco. He leído que el candidato a presidente del Senado no es uno de los miembros del equipo de Petro, sino una persona de otra arena política, lo cual se entiende como un asunto concertador. Me gustaría que en algún momento opines sobre eso, ¿sí? Que parece que está trayendo dificultades al interior del mismo frente de Gustavo Petro. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Hilario abrió su micrófono. Adelante, Hilario, te escuchamos. Me parece que se... Pilar, por favor, mientras Hilario arregla su micro. Ya, muy buenos días, muchas gracias, excelente presentación de Colombia. Yo tengo dos preguntas. Mencionaste que la caída del agro alimentó el incremento del narcotráfico como una economía ilegal. Nosotros no solamente somos de carne y hueso. Tu micrófono, Pilar. Sí, y su vínculo con los políticos. Mi primera pregunta es, ¿qué otros tipos de economías ilegales se han expandido en Colombia como resultado de la política neoliberal y sus vínculos con los políticos? Y lo segundo es con relación a Estados Unidos. Colombia siempre ha sido, digamos, un aliado, ¿no? De Estados Unidos. La subida de Petro, ¿cómo va a cambiar este panorama? Gracias. Gracias, Pilar. Si hubiera otra participación.
Tengo una pregunta. Sí, adelante, Teresa. Sí, una pregunta. Mucha lectura sobre Colombia es que de todas maneras sigue siendo una sociedad dividida, ¿no? La votación así lo expresa, ¿no? El margen no es poco, es 700.000 votos por los que ha ganado, pero de todas maneras hay un 40 y tantos por ciento, ¿no? 47% creo, que ha votado por la otra opción. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Gracias. Yo creo que ya hay bastante para... Sí, por ¿Sí? favor. Sí, Darío, adelante. Sí, yo sé que cada país tiene una cantidad de siglas, entonces si son difíciles en el país de uno, pues en el de otro es peor. La Colombia Humana es el movimiento político de Petro, con el cual gobernó en la alcaldía de Bogotá. A partir de la Colombia Humana, él plantea un pacto histórico. Entonces se van sumando una cantidad de partidos. Yo no sé cuántos son, pero hasta hace unos meses era una decena. ¿Sí? Entonces, una cosa es la Colombia Humana, que es como el núcleo central de la expresión política organizada del petrismo, por llamarlo así. Otro es el pacto que él convoca, ¿sí? Para las elecciones, que ya es un frente político. Y ese frente político, como les decía, recurrentemente y desde el principio planteó ser mucho más amplio, en el sentido de llamar a los liberales. Los liberales, más por, decía él, las ideas liberales, el ideario liberal, sus relaciones con el pueblo, porque los liberales son los que han impulsado en Colombia la reforma agraria, la poca que hay. Son los que establecieron los derechos laborales, los pocos que hay. Son los que reconocieron el descanso dominical y las horas extras, las que todavía subsisten. Son los que dijeron que hay que hacer reforma agraria. Bueno, ya me estoy dando el círculo. O sea, los derechos del trabajo, los derechos a la tierra, ¿sí? Eso es un ideario en la médula del liberalismo. Los derechos políticos de los otros, de los nadies, de los subalternos, ¿sí? Es un activo, y él siempre llamó a eso. Y permanentemente, y fue socavando el control político de las élites liberales que se han convertido en neoliberales, ¿sí? Lo fue socavando. Y fueron llegando a ese pacto histórico los liberales del Guainía, los liberales de no sé qué, el Consejo Liberal de aquí, los muchachos y las juventudes de allá, y le fue socavando en las bases del partido político con un discurso de mi programa desde el pacto histórico, que es un pacto con una sociedad aún mayor que la que nosotros mismos expresamos, es un pacto donde lo central es el ideario liberal. Él no dice que es el ideario socialista, él no dice que es el ideario nacionalista, ni comunista. Él dice que es el ideario liberal, el eje mismo de su programa político. Eso no es... Entonces, hay veces la gente dice, ¿y por qué va entrando este? ¿Y por qué va entrando este? Porque ¿quién? Hay que leerlo y hay que oírlo y hay que ver sus comportamientos. Para mí no me extraña, digamos, primero por esa razón, digamos, de qué es lo que representa su programa. Claro, ese ideario liberal de las reformas sociales y de los derechos sociales y de los derechos del trabajo, ¿sí? Y el acceso a la tierra y el reconocimiento, digamos, de la necesidad de una reforma agraria, de unos impuestos a los terratenientes que todavía no pagan, de unos impuestos a los ganaderos que todavía no pagan, que son los ejes centrales sociales y territoriales de la extrema derecha de Colombia, ¿sí? Entonces él invita a la ruptura del pacto entre la expresión política de los terratenientes y de los ganaderos con las fuerzas de los mercados ilegales que se tragó políticamente al mundo empresarial, ¿sí? Y con ellos, digamos, y a los controladores del Estado. Y quiere romper, y quiere romper, y quiere romper. Y ha roto bastante ese pacto. Y está atrayendo la parte potencialmente reformista de la burguesía, de las clases medias, de la tecnocracia, de los educados,
de los controladores políticos de los pueblos pequeños, medianos y grandes que se reclaman del ideario liberal hacia el pacto histórico. Es un movimiento de estrategia política no de la última semana. Es, digamos, la estrategia política que yo he seguido de Petro, yo creo que pues, que lo mire lo ve, ¿sí? De romper el pacto de la hegemonía del discurso de derecha, ¿sí? Y desprenderle, digamos, lo que queda y lo que puede y lo que expresa, digamos, clases medias, populares y territoriales con idearios, digamos, liberales. Lo repito, una cosa es la Colombia humana, que es su núcleo, digamos, otra, el pacto histórico, donde ya llegaron más de una decena, todos sectores territoriales, populares, indígenas, mujeres, negritudes, jóvenes, comunistas, sector, digamos, de la izquierda de antes y de ahora, y otra es la oferta, digamos, de que el pacto histórico en su seno mismo fuera más grande e incorporara liberales, y otra incluso es la oferta de gobierno. La oferta de gobierno es aún mayor, quizás es lo más challenge, el reto más grande, pero pues es difícil predecir y ya caigo en las arenas de la predicción, digamos. Da la impresión que Petro quiere pasar a la historia. ¿Qué quiere decir pasar a la historia? Pues quiere decir que no ha llegado y que no llegaría diciendo, ahora sí, revancha, y nos vamos con todo, digamos, tenemos el cuarto de hora a cortar cabezas. Digo, da la impresión que quiere pasar la historia en el sentido de una gran pasada de hoja, de una época de violencia a una época de paz, de una época de desgarramiento de polarizaciones irreconciliables que conducen necesariamente a la negación del otro. De que si usted piensa o tiene un interés diferente al mío, entonces usted necesariamente en lo moral es un inmoral, es corrupto, es ladrón, es criminal. Y en lo judicial, pues yo trato de empapelarlo, es la judicialización de la política. Y mi discurso, la verdad es que alimenta la vía de hecho y la violencia. Por muchos de sus actos, pareciera que él quiere tener la talla histórica de decir, oiga, ¿y no será posible que pasemos esta hoja? Me parece súper audaz, súper retador. Como dicen, las cosas no son posibles hasta que se vuelven posibles. Y por eso, desde la Colombia humana, un pacto histórico no solo ya recogió casi toda la izquierda de antes y la actual, sino aún se abre al ideario liberal, que no expresan esos sectores populares del pacto histórico, pero que los empieza a incorporar y se abre aún más hacia una mayoría de gobierno en donde dice, hagamos unos acuerdos sobre lo fundamental. Está por definirse. Por ejemplo, no matarse. ¿Eso qué quiere decir? Eso que suena tan así. Es decir, culminar el proceso de paz abierto por Santos, que es la paz total. Ya se hizo una negociación con la FARC, hagamos la negociación con el ELN y hagámosle una propuesta al conjunto del narcotráfico para un sometimiento colectivo a la justicia. Es de una audacia enorme. Es decir, wow, ¿qué tal? ¿Qué tal un país sin guerras? ¿Sí? Dificilísimo, pero nada es posible hasta que se vuelve posible. Es culminar el proceso de negociación política con las guerrillas y abrir un proceso de sometimiento colectivo para los actores de la ilegalidad, ¿sí? Ese sería uno de los acuerdos de lo fundamental. Que usted esté en el gobierno o no esté en el gobierno, ¿está usted de acuerdo en que paremos esta guerra y que eso significa el proceso de negociación política y el proceso de sometimiento a la justicia? Entonces no se me vaya a atravesar en demasía para sabotear esto, que todos podríamos ganar teniendo un país más en paz, porque entonces puede haber inversiones en infraestructura, en turismo, en alimento, en esto, en aquello y lo demás allá, y supuestamente todos queremos el bien y queremos ampliar los mercados y digamos eso es fundamental para
ampliación de mercados, pero también para la calidad de las instituciones y de la democracia. Otro pacto sobre lo fundamental puede ser, mire, esta cosa del cambio climático está ahí. Esta cosa de la transición energética está ahí. Ah, bueno, que en el momento el petróleo está hoy altísimo. ¿Cómo? No, pues sí, claro. Entonces, a vender petróleo, a vender carbón, a lo que sea. Pero pasado mañana, ¿sí? En 10 años, en 15 años, eso se agota, ¿sí? Entonces, hagamos un pacto general de transición hacia eso. Ese puede ser una segunda parte del acuerdo. Y lo tercero, tenemos que tener una sociedad más incluyente y más equitativa, ¿no? Entonces, impuestos. ¿Cómo así que entre más gana la gente, menos porcentaje de sus ingresos y de sus patrimonios se traduce en impuestos? Entonces, él siempre habla de un pacto social, pacto social, pacto social, pacto social. Y bueno, uno puede decir retórica, no, ¿qué está significando por pacto social? Es, todos ponen, ¿sí? Es muy mocusiano. Aquí, pues, eso, el que más lo desarrolló en sentido de la cultura política fue un señor profesor, rector de la Universidad Nacional Antanas Mocus, ¿sí? Que decir, todos ponen en relación a sus capacidades. Entonces, le está planteando un pacto social en el sentido, los más ricos deben poner más porque han sido insolidarios, han roto el pacto social. Entonces, el tema de la equidad como pacto social es, no debe haber bancos, no debe haber ricos, no, él no dice ni que deben desaparecer los bancos, ni los ricos, ni las grandes empresas, sino que deben someterse a un pacto social donde den más en relación a sus capacidades y a sus tenencias, para que la sociedad diga, todos hacemos parte de una misma sociedad y esto es un patrimonio colectivo, no es quien tenga el poder lo usa para beneficio propio y se va contra el otro, a judicializarlo, a sacarlo de la moral, a sacarlo de la política, y si se puede matar, pues se mate. Entonces hay una cuestión subjetiva, alguien gritaba por ahí, no solo de carne y huesos, son materia, vive el hombre. No, aquí hay un proyecto, creo yo, de alguien que quiere pasar a la historia, digamos, para parar la guerra y para hacer una sociedad más equitativa con transición energética. Una cosa es la Colombia humana, otra es el pacto histórico, otra es el gobierno y otra es el acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, quizá el día de hoy o de mañana esté el acuerdo, digamos, la conversación entre presidente Petro y Uribe, ¿sí? El expresidente Uribe, pues que nadie se esperaba. Era como cuando uno estaba pequeño y le decían, ah, tal cosa pasará. Sí, cuando los gringos le den la mano a Castro. Sí, un imposible, eso era, bueno. La segunda pregunta sobre el neoliberalismo, sí, hay una lectura que es de Petro, que es de Hernández, y es que la apertura comercial, ¿sí?, arruinó al campo, que pues es un hecho, la cantidad de hectáreas que no se producen y la cantidad de alimentos que se importan que antes se producían, y por lo tanto esa desindustrialización, desagriculturalización, pues hizo una reconversión de capitales en buena parte de las regiones donde se pudo hacia el narcotráfico, ¿sí? Y entonces muchas regiones, por ejemplo Barranquilla, la costa atlántica ya de la que hablamos, que tenía más industria durante un tiempo, entonces se quebró esa industria y entonces mucho capital se volvió hacia el narcotráfico y lo que hay de desarrollo, digamos, en infraestructuras, en construcción y eso está ligado a esos capitales, pero que después y ahorita se volvieron a ligar a procesos de importación, exportación y bueno, los ciclos de los negocios van circulando. Eso se ha dicho. Lo otro es que el neoliberalismo, digamos, como hay una tendencia hacia la mercantilización de la naturaleza, pues explica en buena parte todo el aflojamiento que ha habido en cuanto a la adjudicación de licencias ambientales. El país está en concesión casi todo. Aquí está una amiga muy querida que la veo tomando notas, se llama Betty Pedraza, colombiana. Ella sabrá, como 2/3 del país está bajo licencia. Eso, entonces hay un mapa de la soberanía del alcalde y del gobernador, pero hay un mapa de las licencias mineras, ¿sí? Y eso es bosques, ríos, lo que sea. Vamos por la mercantilización de la naturaleza porque eso es lo que tenemos, ni más bobos que fuéramos. Entonces, ha habido desde la colonia hasta el día de hoy una dependencia
central del modelo de desarrollo colombiano de la explotación de naturaleza. Y no puede haber equidad territorial, es mi tesis, ni una soberanía alimentaria, ni un proceso de reindustrialización con base en la dependencia extractivista. Y el neoliberalismo la aceleró. Viene de la colonia, no voy a decir que se le inventó, pero la mercantilización de la naturaleza, y eso todo vale. Es que esos son los desplazados. Es por eso que Francia Márquez es Francia Márquez, por defender a su río, por defender a su territorio, ¿sí? Entonces, hay una contradicción muy aguda, ¿sí?, entre el neoliberalismo que todo mercantiliza, con el extractivismo, con el desplazamiento, con la guerra, con la desagriculturización, con la desindustrialización. Si el país quiere reagriculturizarse, reindustrializarse y hacer equidad territorial, debe necesariamente, no hay vuelta de hoja, ¿sí?, hacer una inflexión contra el extractivismo, contra la dependencia de exportación de naturaleza, contra el tratamiento de la naturaleza como cosa, yacimiento, recurso, ¿sí?, beta, hacia un nuevo paradigma de relación hombre-naturaleza, que eso no se hace en 4 años, ¿sí? Pero, yo digo inflexión, porque si no, no puede haber equidad territorial, ¿sí? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué? ¿Sí? Bueno, y lo tercero, los Estados Unidos. Hay una coyuntura. Para los que les guste la historia, y a todo el mundo se lo recomiendo, hay una inflexión en el eje de la economía mundial, todos lo sabemos, ¿no? ¿Dónde se generan las mayores empresas de más de $1.000 millones? En Asia. ¿Dónde se han creado la mayor cantidad de ricos en los últimos 20 años? En Asia. ¿Dónde se dan la mayor cantidad de patentes? En Asia. ¿Dónde se dan las mayores inversiones en infraestructura? En Asia. ¿Dónde se están produciendo más doctores en el mundo? En Asia. ¿Dónde? En Asia. El eje de la economía mundial como economía mundo, ¿sí?, está girando desde los 70, 80, 90 hacia Asia. Eso nunca ha ocurrido en historia sin guerra. Las ciudades-estados italianas, las provincias unidas del norte de lo que se volvería Holanda, la primacía de Inglaterra, todo pasa por guerras. Yo tengo una lectura de lo de Ucrania en ese sentido de onda larga, que Ucrania es una provocación de Occidente. Eso no quiere decir que esté expugnado Putin, ¿no? Pero es la necesidad de meter el ingrediente de la guerra en la recomposición de las relaciones internacionales para tratar de salvar unos mercados y hacer una renegociación de mercados a escala global. Y yo creo que esta guerra no solo va a continuar, sino que se va a extender y que se van a abrir otros frentes, posiblemente en África o en Asia o en la misma zona, ¿no es cierto? Porque eso catastrófico puede ser una oportunidad para América Latina. Porque hay una penetración de los excedentes financieros de China sobre África y América Latina, en inversiones, en préstamos, ¿sí? Y entonces, hace 2 días, si acaso, anunciaron que va a haber una inversión de $600 mil millones en el tercer mundo, ¿sí? O sea, entre los dos ejes, el eje Asia venía penetrando el sur y el eje norte decía, ¡ay caramba! Nos están quitando esos mercados tan maltratados y puede haber inversiones. Claro, entonces, pero inversión no es igual a inversión, ¿no? Es inversión en infraestructura para seguir, digamos, succionando los recursos naturales y mantener esa relación, digamos, de que somos dependientes porque dependemos de vender la naturaleza y por tanto importamos ahorros, ciencia, tecnología, conocimiento, manufacturas, ideales de vida, valores de lo que es el bien y el mal, de lo que debe ser consumido y que yo soy feliz y tengo bienestar si tengo esos estándares y esos estilos de consumo. Pero entonces hay hoy una tensión de ambos ejes sobre la necesidad de inversiones en el sur y eso empodera al sur si lo sabe manejar. Nos da un margen de negociación política si lo sabemos manejar.
Si nos seguimos en lo mismo de que cada país va detrás de la venta de su naturaleza y de recibir recursos para hacer infraestructura, para vender más naturaleza, pues no pasa nada. Pero si entendemos la coyuntura en la que la disputa en la movilización del eje vuelve atractivo al sur, porque requiere esos ejes apropiaciones de los mercados del sur, uno puede empoderarse políticamente para una negociación que dé mucho mayores márgenes de soberanía y de espacio para definir modelos de sociedad y modelos de desarrollo en esa negociación. Pero eso, y con eso quiero terminar, no lo hace ningún país por sí mismo. Eso supone, implica y está condicionado por la unidad de América Latina como región política. Hasta ahora los ensayos, entonces la izquierda llega al poder y hace unas alianzas. La derecha llega al poder y hace unas alianzas. ¿Qué duran esas alianzas? El tiempo que dure esa izquierda o esa derecha en el poder. ¿Sí? O sea, tener un sentido más allá de la coyuntura y de las diferencias supondría aprovechar la coyuntura para acelerar los procesos de unificación política de América Latina en la negociación con el mundo. En abstracto, pues eso no se hace, eso es en concreto. En concreto es defensa de la Amazonía a cambio de. ¿Sí? Eso es, tenemos una deuda, se la negociamos a cambio de la misma naturaleza, pero no para explotarla, sino como retención, por ejemplo, de carbono. ¿Sí? O sea, tenemos la posibilidad y la coyuntura histórica de la negociación política como América Latina ante Asia, ante Europa y ante Estados Unidos, a condición de que más allá de izquierda o derecha, porque son vainas circunstanciales que uno quisiera que se prolongara, pero no se prolonga. Hay ciclos de ires y venires, ¿sí? Se construya una negociación, y creo que es con base en la naturaleza. ¿Por qué creo que es con base en la naturaleza? Y con eso ya paso la onda. Es porque una estaca contra la independencia de América Latina es la dependencia del extractivismo desde la colonia. Somos surtidores de naturaleza. Y eso ha sido la maldición. Por eso hay esas fracturas territoriales. Por eso es cada país le damos la espalda al otro país. Por eso es que vivimos de la dependencia, ¿sí? Entonces, es eso que ha sido nuestra maldición, hay que convertirla en carta de negociación positiva, ¿sí? Pues ya empiece a hablar del deber ser, hay una posibilidad histórica de aumentar el margen de negociación política y está en el centro de ello la naturaleza. Pero eso supone unos acuerdos de la derecha a la izquierda en América Latina con base en ese reconocimiento de, por ejemplo, fondos para el cambio climático para América Latina. Preservar la naturaleza, ¿sí? Y la Amazonía y nuestros ríos y toda esa agua subterránea que hay en el sur del continente, el mayor emposamiento del mundo en agua potable, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es muy retador, es excitante pensar en ello, es una gran oportunidad. La condición es, más allá de las fracturas, si somos capaces de construir esos procesos latinoamericanos de representación política ante el mundo. Ah, había una pregunta más, la de la división, pero por el momento paro. ¿Sí? Bueno, ahí se ha quedado la pregunta de la brecha, que bueno, también es que está en toda América Latina, ¿no? Tenemos esta brecha en Argentina, ahora mismo en Perú. ¿No? Si, por favor, si alguien más se anima para una segunda vuelta de Beto está consultas y levantando la comentarios. mano. Adelante, por favor. Beto. Buenos días. Gracias por la exposición y buenos días a todos. Voy a
y gracias por la exposición, Darío. Quisiera plantear algunos temas casi telegráficamente, ¿no es cierto? El primero está vinculado a lo que se ha quedado en el tintero. Petro ha dicho que si lo aíslan, lo barren, ¿no es cierto? Lo cual va a implicar un nuevo sistema de alianzas que efectivamente está generando problemas internos. ¿Sus aliados qué es? Eso pasa en Argentina, eso pasa en Chile en estos momentos, o sea que tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar Petro esos desacuerdos internos? ¿No? Lo primero. Lo segundo, yo cuando te escucho me pregunto, fíjense, esta sociedad en el año 16 votó en contra de los acuerdos de paz. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, Colombia pasó el primer país en masacres, como llaman ustedes, de los dirigentes sociales. Es casi se repitió la experiencia de la Unión Patriótica. Cuando tú quieres entrar al sistema, te termina por matar, ¿no es cierto? Tercero, Colombia es un país que ha estado en guerra hace un siglo, digamos, ¿no es cierto? O más de un siglo. Y cada cierto tiempo tiene épocas de guerra interna, ¿no? No solamente entre las FARC, sino entre liberales y conservadores, en fin, la violencia del narcotráfico, los poderes de los terratenientes, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace prever que eso es posible en el corto plazo? Si la experiencia lo que te demuestra es todo lo contrario. Las veces que se han hecho los acuerdos de paz o se han dado amnistías o cese al fuego, finalmente han fracasado. O sea, no quiero ser pesimista, pero me parece que el camino que escoge Petro y los acuerdos van a ser bien complejos y bastante complicados, digamos. Esto no va a ser flor de un día, que yo quiero una patria humana, quiero la paz, porque es una derecha que sinceramente mata. Esa es mi visión de la derecha colombiana, ¿no es cierto? Acostumbrado a matar, como muestran las cifras en materia de derechos humanos. Y lo tercero, ¿cuál es la postura de Petro frente a la llegada de Lula a Brasil, a este cambio de la correlación internacional en América del Sur? Porque tú hablas de la integración, pero la integración hasta ahora en América Latina ha fracasado. Ha fracasado UNASUR, ¿no es cierto? O sea, Petro no habla de Chávez porque no quiere tomar distancia, ¿no es cierto? Boric no habla de Chávez porque no quiere tomar distancia. Petro no saludó o no mencionó a Castillo cuando habló de Boric, de Fernández, de Arce, ¿no es cierto? Hay toda una dificultad en América del Sur, sobre todo, en plantearse el tema de la integración. ¿Cómo piensa hacer la integración? Porque eso de la defensa de la Amazonía, hace tiempo lo escuchamos, el canje de deuda por la Amazonía también lo hemos escuchado. Entonces, ¿cómo realmente piensa enfrentar los temas de la integración política? ¿Cómo sé que va a haber relaciones con Venezuela, con lo cual me parece correcto? Y finalmente, ¿cómo va a negociar con Estados Unidos en momentos en que Estados Unidos está que disputa la hegemonía mundial, ¿no es cierto? Ese es su caño. Donde Europa se ha subordinado a Estados Unidos, prácticamente, como todo el mundo reconoce, y efectivamente donde se plantea un conflicto a futuro, porque lo de Rusia es el primer paso hacia un enfrentamiento con la China, ¿no es cierto? Como reconocen los mismos americanos. Entonces, yo veo, me parece bien lo de Petro, no quiero discutir, me parece, siempre he dicho que era una excepcionalidad si se ganaba la izquierda en Colombia, pero me parece que el futuro es muy complicado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ves tú ese futuro bajo una cierta visión pesimista que te puedo plantear, digamos, ¿no? O sea, digamos, plantear la CEPAL cuando estamos en pleno proceso de globalización es bien discutible, ¿no es cierto? Es bien discutible. Entonces, evidentemente, me parece que esos temas tienen que ser discutidos, ¿no? Es un poco mi opinión y te agradezco mucho por la intervención. Gracias. Buenos días. Mario es terrible porque cada vez que yo hablo con ustedes hace la pregunta más difíciles. Es terrible. Mario, un comentario sobre lo que pudiera
pasar nacionalmente, digamos, en Colombia, internacionalmente en América Latina e internacionalmente, digamos, en el mundo. La condición de la posibilidad de pasar la hoja en Colombia tiene el ingrediente político inevitable de la derrota política de la extrema derecha en su capacidad de haber puesto bajo su discurso y su dominio y su liderazgo no solo al poder de la tierra, que es el núcleo de lo que ya, desde el cual se expresa y se construye, ¿sí? Sino al mundo empresarial, a las clases medias, por la atención de la importancia de la seguridad, de la inseguridad, ¿sí? Eso es lo que se está rompiendo. Se está rompiendo, que es de la parte deliciosa del escenario político por las mañanas, todas las semanas se está pasando y uno dice, ¡wow! ¡Qué ducha de agua fresca! Porque aparece el hijo de una connotadísima dirigente del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y dice, es necesario recomponer un partido de derecha en Colombia, pero de derecha de verdad, que defiende la familia, las tradiciones, el cristianismo, esto, aquello, y obviamente sin Uribe. Entonces le preguntan al otro día un periodista a la señora, ¿cómo así que su hijo dijo que obviamente sin Uribe? Dice, sí, porque para mi hijo Uribe no es de derecha. A mí eso me suena ducha de agua fresca. Helado, una cervecita helada en la Amazonía, en Leticia. Uy, qué delicia. ¿Sí? Porque hay un rompimiento profundo, importante, dentro de la hegemonía del bloque de la extrema derecha que hegemonizó la derecha y hasta el centro. Y fueron mayoría. ¿Sí? Eso se está rompiendo. Eso fue lo derrotado. ¿Sí? Ya primero en las grandes ciudades, medianas y hasta pequeñas, y ahorita en la presidencia de la República, eso va a reventar esa dirección. Según la señora Cabal, ella misma, dice que Duque, el actual presidente, es mamerto. Uno se refiere en Colombia, la palabra mamerto es despectiva, es como un insulto para decir idiota, pero es para decir un idiota izquierdista, que eso es una enfermedad que se transmite, ¿sí? Por la vía de las familias. Y José Obdulio Gaviria, que es el principal asesor del presidente Uribe, es también un mamerto. O sea, hay un núcleo de extrema derecha supremamente resentido que le da órdenes, lo sospechamos, se ha venido a corroborar en las últimas semanas y meses, le da órdenes directas al ejército, ¿sí? Sin pasar por el ministerio ni por el gobierno, sino que es una relación directa, digamos, con las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, la condición de posibilidad de lo que pueda pasar diferente en Colombia está en profundizar el rompimiento del bloque en el poder, que ha sido hegemonizado por y desde el poder de la tierra, que es el del extractivismo, que es el de la ganadería, que es el de la destrucción de la naturaleza, que es el del acaparamiento, que es el desplazamiento, que es la negación de los derechos del campesino y del trabajo. Eso es lo que hay que romper y eso es lo que se está rompiendo. Y eso se juega el próximo capítulo en las próximas elecciones, digamos, para alcaldes y gobernadores. Porque puede ocurrir, Mario, lo que ocurrió en la constituyente de 1991, que hubo una emergencia, digamos, de esa otra Colombia, de las regiones, de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, de los movimientos de las negritudes, el tema de la mujer medio empezaba a calar, de los movimientos cívicos, y todo eso se expresó y todo eso pudo pactar una constituyente. Entonces la mitad era conservadora, un tercio conservador, un tercio liberal y un tercio alternativo. Nunca hubo un escenario, en toda la historia de la República, ha sido el escenario más representativo que ha logrado Colombia para pactar. Y después llegaron las elecciones y ganaron los mismos de siempre. Ganaron las fuerzas políticas tradicionales y ¡répale! A no implementar esa constitución y a echarla para atrás con más de no sé cuántas, 60, con más de 6 decenas de reformas, tirando para atrás, metiéndole el carácter neoliberal,
controlando los derechos, ¿sí? Puede pasar que después de este auge, en las elecciones de alcaldes y gobernadores, haya un retorno, un segundo aire, digamos. ¿Cómo puede, de esa derecha, de esos controladores, de esas clases políticas regionales que han sido muy golpeadas, pero que todavía controlan el empleo, la salud, la educación, los contratos de vías, ¿sí? Son los poderes que controlan las instituciones y los mercados, y las conciencias, y la vida y el trabajo de la gente. Ha habido rompimiento en muchos sectores, pero todavía pueden tener un segundo aire que eche bastante para atrás las cosas y que la vuelvan a la colombiana, un pantano del cual pareciéramos que no podemos salir porque siempre hemos estado en ese pantano. Otro escenario es si esta ola que acaba de expresarse se expresa en la siguiente rueda electoral en alcaldes y gobernadores y se incrementa la derrota política de la clase tradicional, que ese es uno de los ejes del pacto del bloque. Uno es el poder político terrateniente reaccionario, otro es la clase política regional, que tiene muchas relaciones entre ellas, pero son ámbitos de realización y concentración del poder, ¿sí? Y la otra es el mundo empresarial. Ese mundo empresarial, digo, mientras que me dé seguridad, la extrema derecha es la que me da seguridad contra la guerrilla, contra el castrochavismo, contra los movimientos sociales, contra el movimiento obrero, pero desprender partes importantes del bloque en el poder empresarial y decirle, tenemos una propuesta de desarrollo del capitalismo, que es lo que dice Petro, y empresarial. Eso significa, paguen más impuestos los que más tengan, pero significa bajar las tasas de interés, pero significa reindustrialización, y hay un mercado para la cuestión ambiental y tal. O sea, si se seduce y se desprende políticamente, entonces los cambios pueden tener, digamos, unos impactos de inflexión, digamos, en las correlaciones de fuerza, porque estamos hablando de correlaciones de fuerza, de cómo se reconstruyen los bloques. Pero Mario, hoy el país tiene todas las amenazas que tenía hace 2, 3 semanas, las mismas. El país que más asesina a sus líderes sociales y sus líderes ambientales. El país con 16 millones de gente aguantando hambre que va a crecer. El país donde todas las oportunidades están concentradas. La educación, la salud, la carretera, el crédito, el empleo formal. El país donde los medios de comunicación ya están en oposición y el gobierno no se ha posesionado. Un país lleno de odio, de resentimientos, ganas de revancha. El país que se judicializa al opositor político. Todo eso sigue, más lo otro, más la crisis económica que se va a profundizar. Todos tienes toda la razón, pero yo no me puedo salir de ahí. No me puedo salir. Eso es lo que hay. Con eso es que hay que hacer. Pero uno sí ve los movimientos de posibilidad de recomposición de bloques en el poder, que es la condición de posibilidad de la sostenibilidad y la profundidad de cualquier cosa. Y yo veo que el bloque en el poder se está rompiendo. Y lo que hay que hacer es seguir rompiéndolo. Si no, nada es posible y un retorno es muy posible y muy rápido si hay retorno, ¿no? Y se juegan las elecciones próximas. Y se juega en la construcción del gobierno. O sea, el país está dividido. Sí, pero en Colombia, qué pena, el presupuesto une. No importa quién sea el presidente, es tan presidencial esto que tiene tanto poder el presidente que muchos quieren hacer parte del gobierno, así le hayan hecho oposición hasta el día anterior, y eso es lo que está ocurriendo. Prácticamente solo un partido se ha declarado en oposición. Uno, el de Centro Democrático. Todos quieren participación en el acuerdo nacional y por tanto en el gobierno y por tanto en el presupuesto y por tanto en los cargos. Bueno y malo, o sea, cada paso es un reto y tiene su polaridad, por no decir su multipolaridad. Y usted puede meter tanta gente en el acuerdo para superar la división que eso ya no tiene ni pies, ni cabeza, ni brazo, ni ombligo, no tiene nada porque no tiene figura alguna, porque eso es un sancocho inmanejable. Ese es el peligro. O usted usa el gobierno para un acuerdo
amplísimo en la mayoría del Congreso por la participación de muchas de las expresiones políticas, pero dice, pero vamos para 5 partes, ¿no? Vamos para 5 partes. Puede haber mucha repartición de muchas cosas, pero vamos hacia el cambio climático y vamos hacia la equidad tributaria y vamos hacia la reindustrialización y vamos hacia la formalización del trabajo, porque si usted no construye las bases sociales, no hay posibilidad de sostener esto. Continuar con la derrota del bloque supone no solo la victoria electoral en alcaldías y gobernaciones, sino el fortalecimiento de las organizaciones sociales, ¿sí? Desde el campo hasta la ciudad, en su capacidad de organización y de representación y de incidencia. Esa es condición. Usted no puede hacer eso por arriba y decir, ay, por arriba y me mantengo por arriba, que es, creo yo, sin llegar a muchos detalles, uno de los grandes errores de los progresismos de las últimas décadas en América Latina es que se engolosinan con el poder por arriba y rompen sus relaciones y con las bases sociales, y cuando pierden el poder electoral, ¿a dónde es que estaban las bases? Las bases que hemos desechado, maltratado, porque éramos los grandes repartidores del poder. Entonces espero que aprendamos aquí, sin fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares desde el campo a la ciudad, en su capacidad de organización y de incidencia, no hay rompimiento del bloque y no hay sostenibilidad de la reconfiguración de otro bloque. Y lo último, lo de Estados Unidos. Sí, pues ya hemos dicho, Amazonía por carbono, por deuda, sí, lo hemos dicho, eso no quiere decir que no se deba y se pueda y se deba volver a decir. ¿Cuál es la carta de negociación entonces si no es esa? La carta de negociación para Colombia es la paz, porque la paz es posibilidad de inversiones y de negocios. Y entonces tiene que haber su compensación. Eso significa mayor equidad, mayor infraestructura, mayor educación, mayor salud, mayor coberturas de esto y de aquello, un mejoramiento de las condiciones de vida y la representación de las personas, sí, en la sociedad y en las instituciones y en la política. Esa es la carta de negociación. Pero a nivel, digamos, de Estados Unidos y de América Latina es, hay que volver, no tenemos otra carta. Hay que volver. Somos valiosos para el mundo por la naturaleza y entonces hay que negociarla dentro de un cambio del patrón energético. No le recibo toda la infraestructura para destruir más de la Amazonía. Eso es suicidio. Ustedes están interesados en inversiones en infraestructura, entonces negociemos una infraestructura hacia el cambio del patrón energético. Creo que hay margen. Mire, apenas Biden ganó, Petro llegó y dijo, el programa de Biden es mi programa. Y no era retórica, no era mentira, porque Biden dijo, listo, entonces necesito unas inversiones, ¿sí? A la Roosevelt, ¿sí? En infraestructura, entonces en hospitales, en escuelas, en parques, en carreteras, en puentes, en aeropuertos, porque la infraestructura es una palanca enorme de generación de empleo, ¿no es cierto? Y necesito créditos y subsidiar alimentos y no sé qué. Y entonces Petro dijo, ese es mi programa. No pasaron 72 horas y ya Biden había llamado a Petro y su subsecretario de gobierno, creo que así se llama el cargo, 2 veces después, o sea, ya hablaron 3 veces. Y Duque se demoró meses en la pasada al teléfono, no le quería ni pasar al teléfono porque esa expresión política de la extrema derecha que se apropió del Estado, hizo campaña a Trump contra Biden, incluso Trump llegó a decir que Biden era castrochavista, y dijo, ¿de dónde sacó esa palabreja? Pues es la palabreja común de la extrema derecha en Colombia, calificando a lo que haya calificado no es socialista, comunista a Biden, ¿sí? Entonces hay una empatía que no quiere decir que son los mismos intereses, para nada, sino es que son intereses contrarios que pueden decir tenemos un terreno común de empoderamiento posible. Hay mayor posibilidad de la que uno ha observado en los últimos 20 años, o 30 años, o quizá más, para una negociación que supone, vuelvo y repito, y ya, supone un acuerdo latinoamericano. Cada uno de los países por sí solo muy poco podría obtener. Creo que se abre la oportunidad y el reto para América Latina. Soy como Mario pesimista en el sentido en que una vez más, pues ya hemos fracasado. Es que uno fracasa hasta que triunfe. Yo no digo que vamos a triunfar, digo, tenemos la posibilidad una vez más de emprender el mismo camino
de buscar una unidad para negociar con base en uno de los temas, la cuestión de la naturaleza. Sí, tenemos las dos últimas intervenciones. Por favor, Pablo Fajardo primero y después C. Everaldo. Gracias. Perdón, sobre lo último. Ayer no me acuerdo qué representante del gobierno francés dijo que había que quitarle los castigos a Irán y a Venezuela, el bloqueo, porque pues no se le puede importar petróleo desde Europa a Irán y a Venezuela porque están castigados, ¿sí? Entonces este personaje dijo, no, es hora de quitar eso, necesitamos comprarle. Ese es el cuarto de hora. Me necesitas. Entonces, a ver, tengo posibilidad. No solo de vender petróleo, de hacer una negociación con el petróleo hacia otra cosa, ¿sí? Esos son los síntomas. Que digan 600.000 millones de dólares para inversión en el tercer mundo. Ve, qué bueno. Le voy a quitar las restricciones al petróleo venezolano y iraní. Qué bueno. Entonces hay que seguir agregando, decir, qué bueno, aquí hay un reconocimiento de que el otro tiene una debilidad. ¿Por qué tiene una debilidad? Porque me necesita. Y eso es la capacidad de negociación, ¿sí? Si no me necesita, me atropella, me pisa. Pero si me necesita y yo sencillamente sigo en lo mismo, pues es un desperdicio. Listo. Sí, muy buenos días para todos. Profesor Darío, respecto a su muy buena exposición y habla sobre el contexto de la descentralización para facilitar el éxito electoral de Gustavo Petro, ¿cómo visualizaría usted una buena medida para aperturar un diálogo regional? Porque usted bien mencionó que la Asamblea Nacional Constituyente, luego otra vez las mismas élites conformaron los gobiernos departamentales y municipales. ¿Cómo enfrentar este reto? Hola, Darío. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todos, con todas, con todos. En la misma línea de la capacidad de negociación, a mí me preocupa muchísimo la desesperanza y la desconfianza generalizada en nuestro continente. Y me preocupa más cuando pienso en adolescencias y juventudes. Mucho más cuando éstas están organizadas. ¿Cómo ves tú esa capacidad de negociación de las organizaciones adolescentes, jóvenes, de cara a este nuevo capítulo en la historia política de Colombia? Sí, y no olvidar también la pregunta de la grieta, ¿no? En la población. Listo, gracias. Adelante, Darío. La grieta, creí que había echado los últimos 10 minutos hablando de la grieta. Tenemos 50-50 aparentemente, pero el presupuesto une y el gobierno une y están haciendo alianza con casi todos los partidos políticos, una alianza para participar en la mayoría del Congreso que se traduce en representantes en el gobierno y eso cose la grieta en el gobierno y en el Congreso, siempre y cuando esté condicionado a 5 objetivos grandes de política, porque si no, si todo el mundo está dentro, entonces eso no tiene ni pies, ni cabeza, ni ombligo, ni nada, y eso es un zaperoco que no hará absolutamente nada. Tiene que ser sobre unos acuerdos en direcciones, paz, cambio climático, equidad tributaria, integración de las regiones, política proétnica, ¿sí? Derechos de mujeres, de jóvenes, y todas las sensibilidades actuales sobre los derechos que incluyen el derecho a la participación. Y nos fuimos, 5 cosas, si no, no participas. Entonces, ahí está la negociación. Pero eso es lo que se está construyendo en el día a día hoy. Es una mayoría de gobierno que ya está asegurada la mayoría del Congreso, tanto en Senado y Cámara, ya. Pero la cosa tiene que ser un acuerdo programático, porque si no, eso es, primero no se puede gobernar, porque no tiene ni pie ni cabeza. Y segundo, es insostenible. Es sostenible en la medida que sea programático, porque si es programático, ahonda la ruptura del bloque en el poder. Desprende
la extrema derecha de su control sobre el Estado y sobre el centro y sobre las clases medias. Entonces, el acuerdo programático no es únicamente el deber ser de lo que chévere que fuera, no, es la condición de posibilidad de continuar rompiendo el bloque, ¿sí? Que se expresará en las elecciones posteriores, ¿sí? Y que debe expresarse necesariamente en el fortalecimiento de la organización social y popular de abajo arriba como garante de sostenibilidad de la ruptura del bloque y la reconstitución de otro bloque. ¿Qué va a ser difícil? Dificilísimo. Sí, pero bueno. Y lo de los jóvenes, mira, 1.300.000 jóvenes entre 18 y 24 años votaron. Más en la segunda vuelta que en la primera. O sea que la victoria se le debe a los jóvenes, ¿sí? Y se le debe a los abstencionistas. Se le debe a aquellos que dicen, ¿yo para qué voto si mi vida es la misma después? Eso es lo mismo siempre, son los mismos con las mismas. Entonces, ahí hay un giro de subjetividad de la juventud. Dice, a mí porque me toca heredar esos problemas de estos y de estas que nos han heredado. No, es posible otro mundo. Es posible. Este gobierno es fruto de la juventud y de los abstencionistas y de los nadies, y de las nadies, como dice la vicepresidenta Francia Márquez, y de las clases medias y de las ciudades principales, Bogotá, Cali, no de Medellín, aunque el crecimiento entre la primera y segunda vuelta en Medellín fue muy importante, y en Antioquia muy significativo, y un desprendimiento y una derrota de las clases políticas tradicionales en el Atlántico y en muchos sitios. O sea, es la confluencia de muchos factores, pero en ellos una juventud que debe, digamos, además de protestar, organizarse y volverse, como decía un entrañable amigo nuestro con Betty, de la protesta a la propuesta, ¿sí? De la apropiación de lo público a través de su organización y su incidencia sobre las instituciones y las políticas. Ese es reto fundamental. Hay que, esa juventud rebelde tiene que politizarse en el buen sentido de la palabra, y es apropiarse de lo público y contribuir y meterse desde abajo hasta arriba en ONGs, funcionarios, consejos, alcaldías, ministerios, universidades, colegios, por donde sea. Una socialización del poder es lo que se abre y es lo que hay que profundizar como condición de posibilidad del rompimiento de un bloque y de reconstitución de otro bloque. No es solo un deseo, es que eso fue lo que se expresó en las elecciones. Usted lo puede frustrar. Es decir, gracias muchachos, hasta aquí, ahora la gran política, yo pacto con los políticos tradicionales, nos repartimos la marrana, hacemos 3 cositas y ustedes, ay, aguanten y esperen. No, aguanten y esperen, no, es que esto puede ser una resaca enorme. Si hay frustración de las esperanzas, hay una resaca y hay una movilización social muy importante contra el gobierno de Petro y Francia, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejar la impaciencia? Porque con tanta dificultad y tanta precariedad, el margen, vuelvo y repito, es corto. Entonces, ¿cómo puedo yo, en un margen tan corto, sintiendo que hay una fuerza que emergió y que quiere seguir emergiendo y quiere tener realización y cambios? Tengo que abrir el espacio para eso, pero sabiendo que el margen es corto. Entonces, ese es el arte de la política. ¿Cómo seduzco, cómo canalizo, cómo vuelvo positivo una fuerza? Porque si no, se te voltea y te cachetea. Las compuertas están abiertas, hay muchos poros. Si no logran espacios de realización, ¿sí? Esa fuerza se degrada, se voltea otra y te golpea. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por tu exposición, también por las respuestas al auditorio. Les pedimos a todos y todas, por favor, si pueden abrir su cámara antes ya de cerrar la sesión de hoy. Y los invitamos al próximo martes en una nueva sesión de Coyuntura. Muchas gracias a todos y a todas.